Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y agradezco que nuevamente me estén acompañando el día de hoy para platicar de distintos temas de ciencia espiritual, alquimia y esotérica en general. Les agradezco que nuevamente me estén acompañando, escuchando aquí el tema del día de hoy, que es el Kybalión o los 7 principios universales. Es un tema muy importante porque realmente pues, es la base del canal, es la idea con la que nació este contenido. Y uno de los primeros videos que subí fue justo esto, el hermetismo, donde platicamos quién era Hermes a grandes rasgos y los 7 principios del Kybalión descritos de manera muy general. Sin embargo, ya que hemos tocado otros temas y que ha pasado un tiempo, me gustaría profundizar mucho más, darle un sentido más amplio, más profundo y complementarlo con lo que ya hemos revisado. Estos 7 principios o axiomas que se describen en el Kybalión son la aplicación en la materia de todo lo que es el éter, de cómo se constituye el todo, cómo emanamos desde la misma singularidad, desde el éter hacia la materia, y cómo se habría aplicado todo esto en un sentido físico, en un sentido de poder percibirlo en una densidad material. Porque al final recordemos que todo está unido y tiene un ciclo cósmico, arriba y abajo. Entonces, lo que existe acá en el éter debe de ser aplicado en la materia y lo que hay en la materia tiene una conexión con el éter. Se anclan y se conectan uno al otro. También en el canal ya hemos platicado que el Kybalión, que es este libro que conocemos por describir estos 7 principios herméticos, realmente hace alusión a aquella escuela de iniciación donde habitaban aquellos maestros de la sabiduría. Si les recuerda algo, serían aquellos maestros que eran iniciados junto con Thoth para poder conservar, preservar, registrar y posteriormente compartir todo lo correspondiente a los misterios, a la sabiduría, y en épocas posteriores, es decir, a la caída post-Atlante, se conoció como hermetismo porque se fue ligando a la figura de Hermes, que al final es lo mismo. Hermes, Thoth y Mercurio son el arquetipo de la sabiduría. Por ello este video será para poder recapitular cosas que ya hemos platicado, no cosas, más bien puntos que ya hemos platicado aquí en el canal, pero darle un sentido más de aplicación en la materia, cómo es que funciona en la materia. Pues bien, contábamos que el Kybalión es un texto místico, un texto alquímico, donde se describen 7 principios o axiomas. Muchas veces podrán decir que es un axioma, porque yo uso esta palabra regularmente para describir realmente lo que considero que representan estos principios. Los axiomas es aquel concepto o idea que no requiere una demostración, es algo evidente, es algo que se llena de un lenguaje alegórico, es decir, de simbolismo, y que es abstracto. Si lo vemos, aquí el principio del mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación tienen justo esta base, porque se parte de algo que es evidente, es algo que de hecho lo podemos ver aplicado en la materia si lo estudiamos desde la física cuántica, desde la teoría de cuerdas, o si lo estudiamos desde la parte metafísica, también tiene su aplicación. Es decir, es un complemento porque aplica tanto en lo sutil
como en lo abstracto, en el éter y en la materia. Y nos estaría dando realmente las llaves o las claves para entender el todo, es decir, a la singularidad misma, a cómo se constituye el universo y las leyes que aplican. Digo las leyes porque recordemos que en las tablas Esmeralda se habla que cada densidad tiene sus leyes aplicables, es decir, no aplicarán las mismas leyes en una tercera densidad que en una quinta, porque las condiciones son distintas en cuanto al campo perceptual. Yo no puedo percibir igual la realidad en una tercera densidad donde tengo tiempo, espacio y profundidad a una quinta donde ya integra la idea del tercer acto, que es una dimensión dentro de otra dimensión. Entonces, cada densidad tendrá sus leyes aplicables. Sin embargo, hay 7 principios que constituyen y aplican para el todo. Es decir, aplicarán tanto en la séptima densidad como en la tercera. No cambia y eso nos permitirá poder anclar lo que se genera en el éter aquí en la materia. Es meramente la aplicación de todo lo que constituyen las leyes universales. Les comentaba que el Kybalión era aquel, no lugar, porque no me gustaría que se le asociara a un lugar, sino era ese espacio donde los iniciados en la sabiduría, los iniciados en esta esfera energética de la sabiduría, se iban desarrollando, iban compartiendo, pero la base de su conocimiento era entender bien estos principios herméticos, estos axiomas, porque de aquí partía el todo. Si lo vemos en los videos anteriores que subí de las tablas Esmeralda, Todd describe a grandes rasgos y hace mucho hincapié en el tema de la vibración, en la causa y efecto y en otro principio, me parece que correspondencia, porque nos habla de cómo es arriba, es abajo. Entonces, describe muy profundamente lo que representan estos principios, pero no se limita porque los 7 tienen su sentido, es decir, se requiere los 7 puntos, los 7 axiomas para poder entender cómo es que se está constituyendo el todo. Y el todo me refiero a la experiencia misma que estamos teniendo en este momento como fractales de la singularidad, es decir, como parte del uno, del gran sol central. Comentábamos que los 7 principios o axiomas que se describen en el Kybalión tienen un sentido y es muy importante poder entenderlos con esta secuencia. Están aplicando el ciclo cósmico que sucede en todo. El 1, el mentalismo, sería el punto de partida, ese primer punto donde emana el todo, donde nos describe la singularidad a sí misma, y el 7, la generación, es como vemos todo aplicado ya que pasó por un ciclo cósmico aquí en la materia. Es la creación en sí misma. Y ya platicamos en el video del principio de creación cómo se ven manifestados algunos de estos principios, o más bien todos, porque para poder crear requerimos integrar los otros 6 principios, pero en particular entender la polaridad, porque de ahí es donde podemos nosotros ver manifestada en la materia lo que creamos en el éter. El principio número 1, el mentalismo. Aquí, a grandes rasgos, el material del Kybalión lo describe como que todo es mente. Y aunque parece muy general, pues realmente está explicando a muy grandes rasgos el sentido de lo que es justo este axioma. Para empezar, recordemos que la singularidad
es decir, Dios, el gran espíritu, el gran sol central, como cada quien lo podamos concebir y entender o describir, tiene ese momento, ese primer impulso donde da paso a la gran paradoja universal. ¿Quién soy? Y de aquí comienza justo este proceso de experimentación que estamos llevando a cabo, es decir, el que la singularidad pueda experimentarse a sí misma a través de las densidades de conciencia por medio de fractales de ella misma, de la singularidad. Recordamos que ella o él no lo estoy haciendo en un sentido de género, sino hablando en un tema gramatical de referirme a la singularidad, ¿no? Porque hasta este punto no vamos a hablar todavía del tema de cómo se divide los géneros ya en la materia, porque eso es aparte. Aquí estoy refiriéndome a la singularidad en sí misma. La singularidad toma conciencia de sí, se pregunta quién soy y comienza a bajar entre las densidades de conciencia, entre la séptima, la sexta, la quinta, etc. El punto donde se puede alcanzar el ser más denso y más material es la tercera, que es justo la densidad que habitamos actualmente y de la cual estamos comenzando a migrar a la siguiente, a la cuarta densidad, es decir, ascendiendo como conciencias y como seres que habitan esta esfera, a la Tierra. Pero bueno, volviendo al tema. La singularidad comienza este proceso de tomar conciencia y de cuestionarse esta gran paradoja universal que nosotros mismos estamos replicando, porque parte de nuestra intención o de nuestra misión en la vida primordialmente sería recordar quién soy. Y si yo recuerdo quién soy, estoy contestando esa paradoja universal, que es la misma paradoja que se hace la singularidad. Entonces, este primer impulso, esta primer conciencia primordial, sería o vendría desde el mentalismo. ¿Y por qué? Porque todo lo que existe en el éter después se ve materializado aquí en la materia. El éter está asociado a la mente, es decir, todo lo que existe, todo lo que se puede como idear, ahí nace, pero no puede tener una creación, no puede gestarse, no puede materializarse si no se aplican otros principios que ya vendrían integrando las polaridades. Entonces aquí el mentalismo es neutral, no tiene polaridades aún, no se refiere a una polaridad masculina o femenina porque es el impulso singular en sí mismo, es el impulso andrógino, es el impulso neutro, y por ello en las más altas densidades ya hemos integrado la polaridad y se convierte en el andrógino, Mercurio el andrógino, aquel sabio que ya pudo experimentar las dos polaridades y las integró, no en un sentido físico, sino en un sentido energético. Aquí el andrógino es un grado que se acerca a la singularidad, porque la singularidad no tiene ya polaridades, no está polarizada. Aquí es singular, el uno. Entonces el mentalismo no tiene a un género, simplemente es el todo, es lo que existe en el éter, es lo que está, digamos, ahí creado, no creado, más bien está ahí como ideado, y hasta que empiece a bajar a través de las densidades y aplicar el resto de los principios, empezará el proceso del principio de creación, que es donde nosotros lo podremos percibir y ver materializado aquí, en el plano físico. Entonces, el mentalismo se le denomina así porque está asociado a la mente, al éter, a donde todo existe aún en singular, en uno, sin que se haya manifestado aún esa
segregación, esa división de la polaridad para crear, para poder bajarlo aquí a la materia. Es muy importante entender que todo tiene su correspondencia, que lo vamos a describir justo en el siguiente principio. Por ello tienen un ritmo, por ello tienen una secuencia. Primero entendemos esto, que es el mentalismo. Cómo empezó el proceso de creación del todo, pero aún en la unidad, aún en el uno, en la singularidad. Después viene el siguiente principio que ya nos daría más sentido a ir entendiendo paso por paso cómo es que se crea el todo. El segundo principio, la correspondencia. Como les contaba, una vez que ya entendimos que existe este primer impulso primordial, este primer impulso asociado a la singularidad, a nuestro gran sol central, tenemos que integrar el concepto, la idea de qué se refiere o qué se entiende por correspondencia. Aquí es donde entendemos que todo tiene su representación o relación en ambos sentidos. Si lo vemos, está el éter o los reinos superiores y está la materia o lo que conocemos como las densidades un poco más densas, más profundas. Al final, si lo vemos en un ejemplo, el Kundalini. Recordemos que el Kundalini es un espejo o una representación de lo que está sucediendo en el cosmos. Nuestro centro energético, nuestro Kundalini, tiene los chakras bajos, el portal que es el corazón y los reinos superiores. Es decir, tiene ese mismo espejo, esa misma correspondencia de lo que está sucediendo en el cosmos, en las densidades. Nosotros vamos de abajo para arriba y de arriba para abajo. El Kundalini tiene un ciclo cósmico que es continuo, no se detiene. No se puede quedar atorado en ninguno de los puntos. Vemos replicado el mismo proceso de creación en los 3 primeros chakras como en los chakras altos. En los chakras altos creamos desde el éter para manifestarlo en la materia. En los chakras bajos creamos en la materia para después verlo reflejado, replicado también en el éter. Si, por ejemplo, nosotros, el proceso más tangible que podemos entender de creación en la materia, en los chakras bajos sería gestar un bebé. Nosotros ocupamos nuestros chakras para poder gestar un bebé y lo materializamos. Pero ese bebé que se gesta y se crea aquí en la materia también tiene su representación en los reinos altos, en lo sutil. Tiene un alma, tiene una conexión con el gran espíritu. Entonces ahí vemos que lo que se crea en la materia también está conectado al éter, a los reinos superiores. Y si hablamos en el sentido contrario, si nosotros logramos manifestar aquí en la materia el empleo que requiero y empiezo un proceso de creación desde la mente, el corazón y la palabra y lo veo manifestado en la materia, ese proceso que crea acá en el éter, que es un poco más sutil porque no es algo tangible, lo voy a ver reflejado después en la materia porque lo voy a poder vivir, percibir aquí, en esto, en la Matrix, en esa latiz de conciencia perceptual donde estoy viendo reflejado todo lo que estoy bajando desde el éter. Entonces la correspondencia nos explica que como es arriba, es abajo. Aquí es donde se desarrollaría esta idea. No puede haber éter sin materia y materia sin éter. Es lo mismo. Al final, cuando la singularidad se está experimentando, el proceso natural será que una vez que llegue hasta el punto más bajo de la materia, comience su ascensión de nuevo, que es lo que nosotros estamos viviendo, un proceso de ascensión. Y regresamos de nuevo al uno, a la singularidad, a ser uno. Después vuelve a comenzar el ciclo cósmico y vamos de nuevo
a caer entre densidades de conciencia. Si lo platicáramos desde la física cuántica, hay muchas teorías que indican actualmente que el Big Bang realmente no fue el inicio del todo, sino que fue el final de otro universo que dio paso a este que nosotros reconocemos, percibimos y ubicamos actualmente. Tiene mucho sentido porque todo es un ciclo y la singularidad misma se va experimentando a través de eones de tiempo. Nosotros aquí tenemos la dimensión del tiempo para poder percibir la realidad, pero el tiempo en otras densidades no es una densidad, una dimensión que tenga el mismo peso que aquí, que en la tercera densidad. También parte del principio de correspondencia indica que como es adentro, es afuera, y sería exactamente lo mismo. Recordemos que nuestros mundos internos son los que nos permiten percibir el exterior. Entonces, si yo puedo tener un balance en mis mundos internos, lo veré replicado en la percepción de la realidad que tengo. Esto es muy importante porque nosotros concebimos la realidad, es decir, la materia, como la verdad. Y decimos, bueno, es que si yo estoy viendo esto, esto es la realidad, esto es la verdad. Sin embargo, filosóficamente, la realidad es relativa, porque hay que separar. Una cosa son los hechos, que el hecho es lo que se toma como acción, y otra cosa es la realidad. La realidad es perceptual. Yo voy a tener una realidad muy distinta a la persona que está enfrente de mí, aunque estemos percibiendo el mismo hecho. Eso no cambia el concepto del hecho que está sucediendo. Sin embargo, mi percepción desde la latiz de mi conciencia va a ser muy distinta. Pongamos un ejemplo. Yo estoy viendo que hay una persona que está lastimada en la calle tirada y se le torció el tobillo. Eso es un hecho, pero la percepción que yo voy a tener entre una persona y otra va a ser muy distinta. Tal vez desde mi realidad eso no tiene importancia, no tiene relevancia y no afecta mi campo perceptual y lo ignoro. Y paso de largo y me voy. Y no está afectando nada de mi campo perceptual. Y hay otra persona que puede pasar y ver al herido y le afecte su campo perceptual y se involucre, ayude, le impacte, le lastime, etc. Entonces, los hechos son una cosa y la realidad es algo diferente. Aquí me fui un poquito de la idea, pero quise explicarlo porque tiene mucho que ver con lo de cómo es adentro, es afuera. Aquí sería importante entender que la visión que tenemos del mundo, es decir, la percepción de la realidad, sería bajo la idea de que nada es absoluto. Es decir, todo está vinculado al resto del universo. No somos solo nosotros, sino que también somos parte de un todo y somos individuo y colectivo. Nosotros existimos aquí en la materia desde adentro hacia afuera. Y lo que vemos reflejado aquí en la realidad, en la matrix, que es el campo perceptual o la latiz de la conciencia, sería realmente este espejo, esta representación de lo que está sucediendo en los mundos internos. Por eso la correspondencia marca estas dos pautas. Como es arriba, es abajo, es decir, como es en el éter, es en la materia, y como es adentro, es afuera, es decir, en nuestro mundo interno se va a ver reflejado en lo externo. El tercer principio, la vibración. Muchos podemos reconocer
personajes como Nikola Tesla, que él decía, el que entiende o el que ve el mundo a través de la frecuencia y de la vibración lo ha entendido todo. Y es que realmente es así. La vibración explica el todo. Es decir, todo lo que está sosteniendo a nivel etérico al universo. Pero ya el universo que se ha empezado a manifestar, no estoy hablando de la singularidad, sino de ese éter que alberga a el todo, que comenzará a bajar entre las densidades y hacia la materia. Todo está en movimiento y en expansión. Lo podemos ver en ciencias, en disciplinas actuales como la física, que estudia desde la cuántica, o sea, desde la física cuántica, la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas, a grandes rasgos, explica justo esto, cómo se sostiene en el universo desde un patrón vibratorio y de frecuencia que genera justo estos procesos que van creando ese tejido cósmico, ese sentido cuántico o el éter, porque el éter lo entendemos desde el plano físico como lo cuántico. Entonces, esta teoría nos estaría explicando desde el plano físico cómo se sostiene y desde el metafísico cómo está creado el todo. La codificación del cosmos es desde un patrón de ondas de frecuencia vibratorias que darían como resultado la manifestación de la materia. Es decir, si lo vemos desde la física, el Big Bang. El Big Bang indica que de esta gran explosión se emana una serie de átomos. Estos átomos a su vez van como integrándose y van creando a su vez pequeñas estrellas. Esas pequeñas estrellas se condensan y van haciendo soles. Esos soles van permitiendo albergar los primeros desarrollos de planetas, de asteroides. Van conjuntando sistemas solares. Estos sistemas solares a su vez van haciendo galaxias, etc. Dentro de cada sistema solar se va creando distintos procesos de vida, cambian de acuerdo a cada planeta o cada esfera, y a su vez los planetas que tienen vida desde la perspectiva de la física van creando seres, como nuestro planeta Tierra crea los humanos o permite la formación del reino humano, de los animales, del reino vegetal, es decir, de las plantas, etc. Esto desde la perspectiva de la física. Desde la perspectiva metafísica o antroposófica o teosófica del universo, nosotros como seres que emanamos desde la singularidad como fractales de conciencia, de esta gran conciencia singular, vamos replicando este mismo proceso a través de las densidades de conciencia. Existe el gran sol central, que es la singularidad, que a su vez emana sublogos, es decir, otros soles que permiten la formación de esferas planetarias alrededor de este sol, que estas esferas tienen su propia conciencia y su propio espíritu y permitirán albergar otras conciencias dentro de ellas. Por ejemplo, aquí en la Tierra, la Madre Tierra, como le llaman muchos, permite albergar conciencias o fractales de la singularidad como los humanos, el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral, etc. Pero para que todo esto pueda existir, estos seres requieren una materialidad. Nosotros tenemos una representación material de nuestro ser aquí, en un cuerpo físico, pero no solo somos cuerpo físico. Tenemos un cuerpo emocional, mental, energético, sutil, el astral, etc. Otros cuerpos que son más sutiles y el cuerpo físico. Para que existan cualquiera de esos cuerpos, ya sea los cuerpos sutiles o el cuerpo material,
están constituidos de una vibración, de una frecuencia, que es lo que permite que se vean como representados en la percepción, en la realidad. Recordemos que nosotros aquí nos percibimos la realidad desde una latiz de la conciencia. Las latiz sería esta malla, esta red que nos permite justo poder percibir la realidad en el plano físico. Entonces, todo lo que está sucediendo en esta latiz de conciencia lo vemos replicado en nuestra percepción de la realidad. Pero pongámoslo en otras palabras, en algo como más del día a día. Hay una rama de la acústica, es decir, la acústica es aquella disciplina que estudia desde la física, la vibración y el movimiento. Pero la simática en específico se enfoca en estudiar los patrones de vibración de los objetos y las frecuencias que generan. Es decir, yo al estar hablando ahorita estoy generando una vibración y una frecuencia. Que eso se ve replicado aquí, en la materia. Mi vibración está creando algo. Por eso es muy importante entender el principio de creación, porque nosotros vemos manifestado esa vibración a través de nuestra voz, es decir, de lo que bajamos del corazón, de la mente y lo interpretamos con la voz, o desde nuestras emociones o pensamientos. Simplemente hay veces que solo nos quedamos en el paso de la emoción y ahí nos atoramos, o solo del pensamiento y nos atoramos, o de la voz y no integramos mente y corazón. Entonces estamos generando una vibración, una frecuencia que veremos representada en la materia. Pero además de eso, de la representación que podemos ver de la vibración en la materia, si lo pudiéramos ver detrás, nosotros estamos sostenidos por esta vibración. Mi cuerpo es un cúmulo de procesos vibratorios, porque para que yo exista, necesito mis órganos. Y estos órganos a su vez tienen células, y estas células a su vez tienen átomos, y esos átomos están vibrando. Esa vibración de mis átomos, esa vibración y frecuencia que está emitiendo este átomo es lo que permite que yo me pueda materializar, que yo me pueda ver representado en la materia. Lo vemos también en otras ciencias, en otras disciplinas, como la geometría sagrada, que justo describe los patrones vibracionales codificados que se ven aplicados en la materia. Si nosotros lo vemos aquí, cuando describimos el éter, ya lo hemos hecho desde un sentido conceptual. Les hemos dicho, el éter es esto. Sin embargo, si lo vemos desde la geometría sagrada, el éter se ve representado por un dodecaedro o un hexaedro, que nos estaría describiendo cómo es que se está constituyendo el todo. Cada uno de los patrones que se describen en la geometría sagrada tiene un significado y está asociado a un chakra, porque está asociado a una vibración. A esto me refiero, que el poder entender la vibración nos va a ayudar a entender que esto es lo que nos está sosteniendo, ya sea en el éter o en la materia. Porque en el éter lo vemos representado, por ejemplo, en una geometría. Cuando podemos acceder a ciertos campos perceptuales de la conciencia, ya sea a través de la meditación, de alguna sesión de apertura de registros akáshicos, desde la medicina holística, que podemos acceder como la ayahuasca, el jicuri, etc. Vemos ese patrón, lo vemos en el éter, vemos sin estar materializado y nos sorprende, lo vemos como algo mágico. Sin embargo, más allá de ser mágico, es algo cósmico, porque es la realidad o la esencia, más que la realidad, porque no quiero usar esa palabra,
porque recordemos que la realidad es perceptual. Más bien es la esencia del todo. Ahí podemos ver las cosas desde su vibración, puramente, desde su esencia, desde su pureza. Es como si le quitáramos capas y capas y capas de cosas y pudiéramos ver el espíritu real del todo. Entonces, la vibración será poder ver las cosas en su esencia pura. Y aquí en la materia lo vemos materializado en lo que percibimos día a día, en la mano que estoy tocando, en el sonido que escucho, en el aire que percibo, en el licuado que me estoy tomando, etc. La vibración explicaría cómo se sostiene el todo. El siguiente principio es la polaridad. Recordemos que conforme vamos bajando entre densidades, nos vamos volviendo más materiales. Entonces, en la materia, parte de lo que experimentamos es el entender la dualidad. Pero antes de llegar a la dualidad, tenemos que entender qué es la polaridad. Porque justamente todo, más allá de la singularidad, está conformado de dos polaridades, la masculina y la femenina, para que pueda existir. Ejemplo, el átomo, para poder manifestarse, requiere estas dos polaridades. Si no tiene las dos polaridades, no se puede ver concebido, no puede existir en sí. Si lo vemos en un sentido más metafísico, para poder experimentarnos en las densidades de conciencia, existen dos impulsos, el impulso femenino y el impulso masculino, que explicaría cómo se está constituyendo el todo. De hecho, hay arquetipos asociados a esto en la densidad más alta, que sería el arquetipo de Isis, el femenino, y de Osiris, el masculino. Pero no estoy hablando de la idea que se tenía en Kem, de dioses de estas conciencias, sino estoy hablando del arquetipo en sí, de lo que representa. La polaridad femenina y masculina, en su más alto grado, en la densidad más alta, están representados justo por estas conciencias. Es muy importante recordar que el cosmos tiene su opuesto en grados en todo, pero de similar naturaleza. Por ejemplo, la luz y la oscuridad, el femenino y el masculino. Todo tiene este opuesto que se ve representado en un movimiento perpendicular, es decir, más bien no perpendicular, pendular. La misma física nos explica cómo es que se desarrolla el movimiento de los péndulos, es decir, todo va y todo viene, y tiene una inercia que lo traerá de vuelta inminentemente. O sea, no hay manera en que un péndulo se vaya y no regrese, a menos de que haya otra fuerza, ¿no? O sea, aquí ya aplican otras leyes físicas. Pero en un proceso natural del péndulo, el péndulo se mueve, comienza de un punto cero, sigue un trayecto y vuelve a regresar. Movimiento pendular. Entonces, todo aplica así en el universo. De hecho, nuestros propios procesos energéticos, nuestros propios procesos emocionales se ven manifestados de esta manera. Si lo vemos, nosotros tendemos aquí en la materia a sanar, queremos sanar, pero esta sanación la hacemos pendular, porque o me voy a un extremo o me voy al otro, y justo parte de encontrar el equilibrio y la maestría en sí mismos es ponernos en el punto medio. Es decir, si yo tuve un proceso doloroso en la materia, donde tuve que experimentar el abandono de una de mis figuras, de mi padre o de mi madre. Vamos a hablar del padre. Y tuve este proceso de abandono. La tendencia será que yo tenga a grandes rasgos una sanación o una manifestación de esa vivencia
en péndulo, o que yo me vuelva muy, muy, muy consciente de lo que representó para mí y busque formar una familia, y por más que pase en el mundo, yo diga, yo no voy a dejar nunca a mi familia, sea como sea, porque yo no quiero que mis hijos pasen lo mismo que yo sufrí, porque estoy hablando desde mi dolor. O me vaya del otro lado, que me quede atrapado en mi dolor y digan, no, pues a mí no me importa, yo estoy replicando esos comportamientos consciente o inconscientemente, y cuando tengo algo no lo puedo sostener y lo abandono, lo dejo, siento que no soy capaz de sostenerlo y lo dejo atrás relaciones, incluso si no quiero tener hijos por esta experiencia de abandono, o tengo, pero replico lo mismo y los dejo, etc. Se pendulariza, o sea, se hace un extremo o el otro. Sin embargo, parte de la maestría que tenemos que crear en nosotros mismos es ponernos en el punto medio. Es parte de la experiencia en la materia. Aprender a ponernos en el punto medio, que cuesta mucho trabajo, pero que sería el desarrollar una maestría en sí mismo. Pero bueno, regresando al principio. La polaridad entonces nos indica que todo tiene su opuesto en grados, es decir, la luz y la sombra son lo mismo, pero en diferentes grados. El femenino y el masculino son lo mismo, pero en diferentes grados. Aquí en la materia nosotros lo vemos representado como dualidad, como mujer y hombre. Y la realidad es que independientemente de ser hombre o mujer, que es el cuerpo que habitas, tú tienes en tu ser integrado las dos polaridades. Yo, Marisol, soy mujer en cuerpo, me identifico como mujer, etc. Eso, todos los procesos que pasan en la mente, ¿no? Pero yo tengo en mi esencia, en mi ser, en lo sutil, la carga femenina y la carga masculina que habitan en mí. De hecho, fui creada con estas dos polaridades, de un hombre y de una mujer, porque en la materia se ve representado como dualidad. Pero yo tengo la capacidad de crear, de imaginar, de conectar, de percibir, de todo lo que representa la polaridad femenina, y también tengo la capacidad de sostener, de estructurar, de ordenar, de dar un sentido a las cosas que representa la polaridad masculina. El hecho de que yo esté habitando un cuerpo de mujer no quita que existan en mí estas dos polaridades. Y si yo aprendo a reconocer y a aspectar bien estas dos polaridades en mi ser, voy a poder emprender un camino, que es el camino del mago, aquel que tiene sus dos polaridades en balance. Hay que acordarnos del arcano del mago, del uno, cómo está aplicando y diciéndonos justo esto, los principios herméticos. Tiene una mano arriba y otra abajo, como es arriba es abajo. Tiene todos los elementos, los 4 elementos, y él mismo, que es el quinto, el éter, y tiene un símbolo del infinito que representa el balance cósmico, el equilibrio cósmico y la integración de las dos polaridades, entre otros simbolismos, para no irme más y perderme del tema. Pero el mago va a poder entender cómo balancear en el punto medio las polaridades, y en densidades más altas lo podemos llevar al punto del andrógino, es decir, aquel que trascendió la dualidad, no en el sentido de que no exista dualidad, porque la dualidad existe en la materia, pero si vamos ascendiendo entre densidades de conciencia, esa línea se vuelve más difusa y nos llevará al andrógino, aquel que ya los integró, pero a través de la experimentación, es decir, a través de haberlo vivido en la materia. Ejemplos de esta polaridad sería el calor y el frío, que son lo mismo pero en grados. Alto y bajo, luz y sombra,
femenino y masculino, etc. Lo importante de entender es que las cosas pueden existir en grados, pero tienen la misma naturaleza. Esa es la polaridad. Y hablando muy específicamente aquí de los temas que vemos en el canal, el mago, para poder aplicar el principio de creación, bueno, hablando del mago, que es aquel que se convierte en maestro de la materia, pero realmente todos aplicamos el principio de creación. Y para aplicar el principio de creación debemos entender muy bien lo que son las polaridades. Ya hay un video en el canal, por si no lo han visto, que habla justamente sobre esto. Entonces, la polaridad es uno de los principios importantes para poder entender el principio de creación y todas estas corrientes actuales que existen de manifestación, de manifiesta tu realidad, crea tu realidad, etc. Que realmente el trasfondo es el principio de creación. El siguiente principio, el quinto me parece, el ritmo. El ritmo es otra de las ideas que justo Tesla nos indica. El que entienda la frecuencia y la vibración de las cosas lo entenderá todo. Y el ritmo aplica exactamente igual. Aquí en la materia nos cuesta de repente mucho y es parte de lo que nos lleva encarnaciones y encarnaciones a entender que todo tiene un ciclo y entender los ciclos cósmicos. En todo, en los tres planos, en el universo en general, aplicará este principio. Platicábamos cómo todo el movimiento cósmico es a través de una espiral de ascensión, porque una vez que ya se ve manifestada la singularidad hacia abajo, o sea, experimentándose entre densidades, eventualmente llegará a un punto donde tendrá que ascender. Este mismo movimiento lo tiene todo. Lo tienen las esferas planetarias, los humanos, todo lo que existe como conciencias, como fractales de la gran conciencia. Pero a su vez, los procesos que se van teniendo son procesos en péndulo, es decir, todo lo que se mueva regresará en la misma medida del impulso inicial, lo que platicábamos en el principio anterior. En esta idea del péndulo, los ciclos que se tienen en todo son esenciales. Si nosotros lo vemos aquí en la materia, el ejemplo sería, comienza la gestación de la Tierra, que hemos hablado ya, ¿no? De cómo emana la Tierra, tiene sus eras cósmicas, que es Polar, Hiperbórea, Lemuria, Atlantis, etc. Y las que están por venir. La Tierra está experimentando su propio ciclo cósmico, es decir, sus propias eras, que a su vez nuestro Sol, el Sol que es el sublogos del sistema donde habitamos, ha tenido sus propios ciclos. A su vez, el sublogos arriba de ese ha tenido sus propios ciclos y así. Todo el universo tiene un ritmo que es como el Ouroboros, que no tiene ni principio ni fin. Va constante, va en ascensión siempre. Eso es primordial. Todos los procesos tienen que ser en ascensión. Si nos vamos en un proceso distinto de la ascensión, entonces nos estamos saliendo de ese ciclo cósmico natural, que es regresar a la singularidad. Aquí en este ejemplo que les ponía de la Tierra, nosotros hemos tenido nuestro proceso y si lo vemos, va desde Polar, Hiperbórea, Lemuria, Atlantis, se ve como una curva, va hacia abajo, alcanza un punto y comienza su ascensión. De nuevo su subida. Es como si fuera una U, por así describirlo, y esta U va del proceso del punto 1, que es justo el péndulo, se mueve, cae y regresa. Hacia arriba, siempre hacia arriba. El proceso tiene que ser ascensional. Los ciclos cósmicos
van justo en este sentido. Es como el Kundalini, lo podemos ver. El Kundalini, si lo vemos en 2 dimensiones, se ve como si fueran unas curvas hacia arriba y luego bajan. Pero si lo vemos en 3 dimensiones, sería una elíptica que va desde el punto inicial, que es el raíz, sube en elíptica, en elíptica, en elíptica, en elíptica, llega al punto máximo y de nuevo comienza su descenso hacia abajo en elíptica, en elíptica, en elíptica, regresa al punto raíz y vuelve a hacer el mismo baile cósmico. Este es el proceso natural que seguiría, o el ritmo que siguen las cosas en el todo. Aquí en la materia todo tiene su ritmo. Lo vemos reflejado en las eras geológicas, en las eras del humano, donde tenemos momentos de ascensión y luego caemos, de ascensión y caemos, ascensión y caemos. Pero al final, ese proceso, aunque sea una caída, nos está llevando a un punto de cerrar un ciclo e iniciar el otro. Siempre los ciclos cósmicos, donde terminan, está empezando algo. Esto es muy importante porque nos habla de la transformación. Las cosas se transforman, las cosas no terminan. Por eso, desde la perspectiva o desde la cosmovisión de la antroposofía y la teosofía, existe aquí en el plano físico el samsara, porque es un ciclo que nos está permitiendo experimentarnos dentro de la misma materia en reencarnaciones. Es un ciclo que nos permite seguir transformándonos, integrando información y avanzando. Esa es la intención, porque a muchos podemos quedarnos atrapados en la rueda del samsara, pero el ritmo natural de las cosas serán hacia arriba, en ascensión, en espiral, y siempre entendiendo que cuando termina algo es el inicio de otra cosa, en el mismo cosmos. Nos cuentan las teorías de la física justo esto, que el universo, el Big Bang, no fue el inicio del universo, sino más bien fue el final de otro universo y el inicio de este. Y esto explicaría perfecto justo a través de esta teoría del Big Bang, explicaría el proceso o el principio del ritmo. Entonces el ritmo sería la representación de los ciclos cósmicos que ocurren en el universo. El principio número 6, causa y efecto. En los videos pasados de las tablas Esmeralda hicimos mucho hincapié y se abordó a grandes rasgos este principio porque tiene gran relevancia. El entender la causa y el efecto nos ahorraría prácticamente todo lo que estamos experimentando a través de encarnaciones y de eones de tiempo en la materia, pero que es esencial para poder experimentarlo. O sea, no podríamos saltarnos este paso. Es parte de poder experimentar la materia. Sin embargo, entenderlo nos podrá ayudar mucho a poder tener una percepción diferente de cómo es que aplican las cosas. Porque este principio desde lo físico lo entendemos como que a toda acción corresponde una reacción. Esto sería desde la física, descrito por Newton, ¿no? Y aplicado a las leyes físicas. Pero en un sentido contrario, dice la ley. El punto de esto es entender que tanto en el plano físico como en el metafísico, todo lo que yo accione tendrá un efecto tanto en mí como en el cosmos, y eventualmente me veré cara a cara con ese efecto, sin ponerle o catalogarlo como bueno o malo. Desde la idea del samsara y del karma y de algunas prácticas orientales que nos describen esta idea, mucha gente entiende la causa y el efecto como el karma. O sea, es decir, tú haces algo, te vas a encontrar con eso y lo vas a pagar. Pero va más allá. Realmente el karma es aquello que yo tengo que integrar y que no he logrado
entender. Un ejemplo, puedo tener un proceso pendiente de entender que no debo de trabajar no debo de lastimar a las personas conscientemente, un ejemplo, ¿no? Porque mis conductas regulares son de alejarme de las personas y no darles explicación porque traigo un proceso interno de rechazo, de miedo al abandono, etc. Ese es el ejemplo. Y yo con esas acciones que estoy haciendo, la gente dice, es que estás generando karma y eventualmente te vas a encontrar con alguien que te haga pagar todo lo que has hecho. Pero no va por ahí. El karma no es pagar. El karma sí existe en un concepto en nuestro sistema como aquello de rendir cuentas, es decir, un corte de caja de lo que has aprendido y de lo que no has aprendido, pero no es un castigo, porque si lo vemos como castigo le estamos dando catalogando como bueno o malo. Entonces aquí el karma sería todas aquellas lecciones que no hemos entendido de aprender, no hemos terminado de aprender más bien. Porque tomando este mismo ejemplo, si yo sigo esos patrones, eventualmente me veré o me encontraré cara a cara con el efecto de esas decisiones, porque aquí en la materia la causa lo veo como el hecho, la acción, y el efecto como la consecuencia. Entonces, si yo sigo esos patrones, eventualmente me encontraré con el efecto donde estaré solamente evitando ese proceso de dolor, de abandono, de rechazo que tengo interiormente y que en algún punto tal vez me pueda quedar sola porque ya he rechazado a muchas personas. Un ejemplo, ¿no? Es muy general, pero al final es entender que la causa y el efecto no es lo mismo que el karma. El karma es otro sistema, otra cosa que nos hará el corte de caja aquí en la materia de todos esos procesos pendientes de aprender, y que el karma desde la numerología tiene su energía muy particular en cada número, es decir, los números representan algo y el karma existe, por ejemplo, con el 13, el 15, el 16, el 18, el 19, o sea, cada número representa un karma distinto, es decir, lecciones distintas a integrar y que en algún punto nos encontraremos con ese corte de caja que nos hará este balance de lo que hemos integrado y de lo que no hemos integrado. En el video del tarot, donde platicamos sobre los números karmáticos, les decía que todo el karma se tiene que transformar, convertirse en un dharma, en aquello que hemos integrado, aquello que hemos logrado reconocer, aprender a través de este proceso de karma. Es decir, si yo tengo un karma 15, me tengo que convertir en el 6. Entonces tiene una lección muy específica. Si tengo el karma 19, lo tengo que convertir al 1. Tengo una lección específica. Esto desde la numerología egipcia. Pero la causa y efecto va más allá. En lo sutil se entendería como aquella emisión de energía y que yo genero, o sea, ese proceso donde yo tengo una acción aquí en la materia y esa acción tendrá un efecto con el que yo me voy a encontrar. Si yo ahorita muevo mi brazo, va a tener un efecto, porque ese movimiento que hice puede ser que mi brazo se encuentre con un pico y me lastime, ¿no? O que simplemente lo recargue y me sienta cómoda. No es algo bueno o malo, simplemente es un efecto que está sucediendo en las acciones que se están llevando a cabo. Y a nivel más cósmico, o sea, más grande, más macro, en todas las densidades aplica este principio, no solamente en la materia. Todo lo que es observado entra en una interacción que cambiará la realidad. De hecho, Jacobo Grinberg habla sobre esto, sobre cuando los objetos son observados, cómo existen realmente y sin ser observados
se podría decir que no existen, etc. Pero bueno, no me quiero perder en el tema. El punto es que la causa y el efecto va más allá del karma. Es simplemente describir que todo lo que se mueve, hablando de movimiento, de vibración, de frecuencia, con ese simple movimiento tendrá un efecto en el cosmos con el que nos encontraremos eventualmente. Y que ese efecto tiene que verse más allá de bueno o malo, no se tiene que categorizar, simplemente es un efecto nato del movimiento de las cosas, de el existir, el ser como tal. Y en la materia lo vemos mucho más aplicado en acciones, o sea, en conductas que tenemos como personas. Si yo hago algo, me encontraré con el efecto de eso que hice, de esa decisión que tomé, donde ya implica un proceso más mental, de decisión, que integra otros planos como el plano mental, etc. Pero el punto es entender que la causa y el efecto es que todo movimiento generará un efecto en el cosmos con el que me encontraré eventualmente. El principio número 7, la generación. Y es el último punto porque aquí es cómo vemos manifestado todo en la materia, es decir, en este plano perceptual donde estamos habitando, y que ve desarrollado el principio de creación. Para poder entender la generación, es muy importante primero haber entendido los otros principios, porque aquí vemos aplicado la correspondencia, el ritmo, la polaridad, etc. Hay que partir de que existen dos polaridades, donde nosotros como seres y el todo habitan estas dos, es decir, la polaridad femenina y la masculina. Recordemos que no tiene nada que ver con tema de género, orientación, etc., sino desde los impulsos de conciencia que representa la polaridad masculina, es decir, aquella que da orden, estructura y patrón, y la polaridad femenina, aquella que nos permite conectar, crear, imaginar. Todo esto es lo que permite que exista este proceso de generación. Si lo vemos a nivel físico, por ejemplo, para poder gestar vida se requiere un óvulo y un espermatozoide, que desde la materia y la dualidad representaría lo femenino y lo masculino. Entonces unimos el óvulo y el esperma y creamos algo. No se puede crear sin estos dos impulsos. En las prácticas actuales del hipermaterialismo, donde se intenta replicar los procesos de vida humana, de vida animal, etcétera, bajo una, ¿cómo le llaman a esto? Cuando los clonan. Cuando clonan seres, se están saltando este impulso, este principio, la generación. Y si vemos, los que hacen este tipo de prácticas son seres que están en un proceso de caída de conciencia, que están viendo desde el hipermaterialismo, el impulso del científico loco, aquel que quiere crear lo que hay en el cosmos, pero en un proceso externo, aquel que quiere crear desde afuera, no desde la alquimia, que quiere replicar procesos místicos, materiales, cósmicos, pero desde saltarse las pautas o los principios de la naturaleza en sí misma. Entonces, este ejemplo de cómo se crea un bebé sería un ejemplo en la materia. Estamos creando bajo los dos impulsos de conciencia, independientemente de si el bebé es hombre o mujer, pero carga con estas dos polaridades. Si lo vemos a nivel metafísico, para que todo exista requiere los dos impulsos, es decir, nuestra Tierra, por ejemplo. La Tierra carga con un impulso y un arquetipo de la madre, es decir, femenino. Está
experimentándose a sí misma su espíritu, su conciencia, como un impulso femenino. El de la madre, la que te permite materializar. Por eso es que la tierra nos permite percibirnos así, como seres materiales, porque es una de las esferas que está con ese impulso, con ese espíritu. Pero independientemente, sus chakras, su kundalini, tiene polaridad femenina y polaridad masculina. Las eras que ha tenido la Tierra y las que vienen tienen polaridad femenina y polaridad masculina. Ejemplo, Lemuria, Atlantis, todo tiene su balance. Y para que exista este balance, recordemos que tiene que ser de la misma naturaleza, pero en diferentes grados. Entonces, independientemente de que la Tierra sea una conciencia con el arquetipo de la madre, de la Pachamama, de aquella que tiene ese impulso femenino, está constituida en espíritu con estas dos polaridades, femenina y masculina, hablando de polaridad, que ya lo vimos en el punto de polaridad, todo tiene su representación en su opuesto en grados, pero en similar naturaleza. Ahora, hablando ya más profundamente, en el video del principio de creación, hablamos que para nosotros poder ver manifestado algo aquí en la materia, tenemos que entender este principio. ¿Dónde? Se puede ver creado las cosas en el éter y en la materia. De hecho, creo que no me acuerdo en cuál de los otros principios puse este ejemplo, pero justo así. Si nosotros lo vemos en la materia, vamos a usar los chakras bajos. Por ejemplo, nuestro chakra sacro, ¿no? Que lo ocupamos para percibir el placer, la materia, pero no el placer hedonista, sino el placer real, el placer de poder sentir el aire, el placer de poder comerte una manzana, de poder degustar el agua, de poder sentir el pasto, el placer de poder abrazar a alguien, incluso el placer tántrico del acto sexual, pero en un sentido tántrico, no en un sentido de únicamente llenar una necesidad sexual, no, sino en el placer en sí, de lo que representa. Entonces ese chakra, si lo unimos al plexo y al raíz, nos permitirá haber creado cosas en la materia a nivel físico. Por ejemplo, el bebé que poníamos, ¿no? Usamos ese chakra para poder poner nuestra parte y crear un bebé. Pero si lo vemos en los chakras altos, que es lo que viene desde el éter, de los reinos superiores, aquí es donde bajamos del éter a la materia. Es decir, las cosas más sutiles hacia nuestro campo perceptual, que lo verá manifestado en algo físico. Si yo quiero, por ejemplo, desde el principio de creación, poder encaminar hacia la creación de mi trabajo, del trabajo que quiero. Entonces, primero tendré que ir hacia la emoción, ¿no? Bueno, vamos a poner otro ejemplo, una pareja. Si yo quiero manifestar una pareja, primero tendré que ir al primer impulso, que es el corazón, donde se emana. En este impulso tendrá ese momento donde digo, tengo una necesidad. Le estoy sintiendo que tengo una necesidad. Siento. Ahora la llevo hacia arriba, hacia la mente. Le doy estructura. Ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Siento que me gustaría compartir con alguien más un proceso, vincularme emocionalmente. Tengo la necesidad como de poder compartir mi vida con alguien. Me gustaría tener una pareja con quien pasar el rato. Miles de cosas que cada quien pueda sentir. Pero ya les estoy empezando a dar una estructura a
acá en la mente. Entonces lo subo y empiezo a estructurarlo a través de los pensamientos. Ok, es que siento que quiero compartir mi vida con alguien. ¿Pero por qué? Pues porque me siento en un momento de mi vida donde estoy bien conmigo mismo y me gustaría compartir esos momentos o esas habilidades que he adquirido de amor propio con alguien más, ¿no? Esto sería el ejemplo perfecto. Pero puede haber otro. No, pues porque no quiero estar solo. y empiezas a estructurar la idea. Una vez que lo estructuras, o sea, que integraste la polaridad femenina, que son las emociones, y la masculina, que son los pensamientos, ahora sí lo vas a manifestar en la materia con la palabra. Entonces aquí es muy importante, porque si te saltas alguno de los puntos, por ejemplo, donde solo te quedaste atorado en la emoción o solo en los pensamientos, como en la emoción de es que tengo miedo a estar solo y ahí me atoró. Entonces lo que digas con la palabra se está saltando una polaridad que es la mente. O si solo te quedas en los pensamientos de es que me da miedo, porque mi mamá se quedó sola y yo no me quiero quedar sola, entonces voy a buscar una pareja aunque no me sienta bien emocionalmente, etc. Y solo estoy aquí en la mente y hablo eso y lo digo, lo que veré manifestado no tendrá todo el circuito completo, no tendrá como el balance entre las dos polaridades. Entonces lo que yo voy a ver reflejado acá afuera, en lo externo, va a ser el caos que estoy viviendo aquí adentro. Y lo voy a ver como un proceso donde no puedo tener una pareja, donde por más que quiero, nada más no encuentro. ¿Por qué? Porque hay cosas todavía que ver en las emociones y cosas que ver en los pensamientos. Sin embargo, si yo le presto atención a las dos polaridades y después lo manifiesto con la palabra como tengo la pareja que busco, o tengo la pareja que necesito, o tengo amor propio y eso me lleva a conocer el amor en pareja, o sea, cosas que estén manifestando con la palabra la integración de esos dos impulsos, de la mente y del corazón. Entonces lo que veré reflejado aquí afuera en la materia no será caos, sino será la manifestación balanceada de la mente y el corazón. Aquí estoy aplicando el principio de creación. Entonces muchas veces nos indican en prácticas actuales de manifestación, etcétera, que digamos frases, pero las frases que decimos las estamos diciendo de manera hueca. Las frases que digamos tienen que venir desde la sabiduría, porque recordemos que la sabiduría es aquel conocimiento que se ha purificado, es decir, ya lo pasé por la mente, el corazón lo purificó y lo puedo hablar con mi verdad, con sabiduría. Ese sería el punto. Para manifestar en la materia tengo que decir mi verdad con sabiduría. Si no, podré manifestar, pero manifestaré caos o manifestaré cosas que no van de acuerdo con lo que realmente quiero o deseo. Y recordemos que como es adentro, es afuera. Yo veo reflejado en el exterior todo lo que está sucediendo en el interior. Si en el interior hay caos, ya sea en mis chakras bajos, en el corazón o en los chakras altos, lo mismo veré reflejado en la materia. Entonces es muy importante que si yo voy a decir alguna frase para materializar algo, sea desde ese proceso de purificación interno que tuve y intencionado con conciencia propia, no solo repetirlo de soy próspero, pero no estás entendiendo qué se refiere o a qué se refiere esa frase de soy próspero, ¿no? O de se me multiplica 3 por 3 o 7 por 7, ok, sí, pero ¿a qué se refiere eso? No lo estás entendiendo. Si yo, por ejemplo, paso por este proceso de ir a mis emociones y ordenarlas en mi mente y emitirlas con mi voz con sabiduría, entonces lo que yo diga, un ejemplo, tengo lo que necesito, será con conciencia y tendré lo que necesite. Que si necesito
por ejemplo, en ese momento mudarme, porque ya se me acabó mi renta, yo tendré los recursos y los lugares para poder mudarme a un lugar tranquilamente. Si yo necesito para la consulta del doctor, o sea, estoy hablando de cosas muy vanas de la materia, ¿no? Pero que al final son las cosas que experimentamos día a día y que al final buscamos nosotros poder como tener o poder vivir para tener armonía, según nosotros. Pero una vez que nosotros emprendemos este proceso alquímico de entender a fondo cómo es que funcionan las cosas, vemos que lo que hay en la materia es mucho más vano de lo que pareciera, porque al final la intención no es ver materializado algo, sino el mismo proceso en sí que viviste para llegar a ese punto. Entonces la generación sería justo esto, entender cómo es que voy a materializar todo, cómo es que se va a crear todo desde el éter a la materia y viceversa. Y que para esto se requieren dos polaridades. No podemos quitar las polaridades porque es la manera en que el cosmos se va experimentando a sí mismo fuera de la singularidad. O sea, el mentalismo, solamente en el mentalismo existe la singularidad. De ahí en fuera ya las polaridades aplican para todo, porque todas las demás densidades están inmersas o están experimentando estos dos impulsos, el femenino y el masculino, para poder crear, para poder generar algo. Bueno, y con esto estaríamos desarrollando los 7 axiomas o principios herméticos, que como contábamos en el Kybalión, era muy importante que el iniciado los tuviera muy entendidos, porque son las llaves o las claves para entender a el todo. Y digo a el todo, no el todo, porque nadie puede entender todo. No tendría sentido. Si entendiéramos todo, no tendría sentido la experimentación misma, no tendría sentido la paradoja universal de quién soy y el poder estar como existiendo. Aquí estos principios nos describen a el todo, que es lo que sostiene el cosmos, la singularidad en sí misma, cómo se sostiene, cómo funciona, cómo se crea y cómo vemos aplicado todo en el éter y en la materia. Si entendemos estas 7 llaves, hemos entendido a el todo. Entonces, estos iniciados en el Kybalión, parte del desarrollo de su sabiduría era poder entender muy claramente estos 7 principios. Y quise ponerle como ejemplos del día a día, de la materia, de la física, etcétera, para verlo un poco más representado en nuestra cotidianidad. Entenderlos un poco más aplicados en la materia, en la realidad de nuestra percepción, y no solo dejarlo como en puntos que de repente las personas se aprenden. De, bueno, la correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Pero no están entendiendo realmente a qué se refiere con eso. Entonces lo importante es ir a lo profundo, al espíritu, a la esencia de cada uno de estos axiomas y entender cómo los vemos representados en la materia, porque al final la intención de estos 7 principios es describir cómo es el todo, cómo existen las cosas y cómo nosotros lo vemos aquí, en el plano físico. Como siempre, les agradezco mucho que estén aquí conmigo, acompañándome, escuchando, ya sea en YouTube o en Spotify. He tenido algunos temas para subir los últimos videos en Spotify, pero espero la siguiente semana actualizarlos ya para que todos los videos estén cargados también allá en la otra plataforma.
Y recordarles que subo videos los días miércoles. Ahorita lo estoy haciendo saltados, uno sí, uno no, etcétera, por algunos temas que ya les platicaré, pero agradezco muchísimo que estén aquí conmigo. También a los que me han escrito de manera particular en el mail o que me han mandado mensajes con dudas específicas, les agradezco. A mí me gusta mucho compartir, tener esa retroalimentación, que me cuenten sus experiencias, poder contarles las mías y al final que esto sea justo eso, una comunidad donde podamos compartir lo que tenemos en común, que son estos temas místicos, y que vaya creciendo para poder irnos retroalimentando cada día mucho más. Nos vemos el siguiente miércoles y les mando mucha luz.